somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Este video vamos a explicar acerca de los datos no agrupados. Los datos no agrupados son los datos sin procesar y las estadísticas correctas pueden ser determinadas. Los datos no agrupados son usualmente el punto de inicio del análisis. Es el conjunto de datos obtenidos en la recopilación. Una vez que se han recopilado los datos, el siguiente paso consiste en organizarlos. Cuando la muestra que se ha tomado de la población o proceso que se desea analizar, es decir, tenemos menos de 20 elementos en la muestra, entonces estos datos son analizados sin necesidad de formar clases con ellos, y a esto es a lo que se llama tratamiento de datos no agrupados. Los datos no agrupados, cuando tienen frecuencia o que no están contabilizados o clasificados. Central, media, mediana y moda. Moda. La moda, como su nombre lo indica, es el valor más común, de mayor frecuencia dentro de una distribución. La información puede tener una moda y llamarse unimodal, dos modas y llamarse bimodal, o varias modas y llamarse multimodal. Sin embargo, puede ocurrir que la información no posee moda. Ejemplos. Determinar la moda del siguiente conjunto de datos. A. La moda de este conjunto de datos es igual a 3 y se considera unimodal. B. Las modas de este conjunto de datos son 3 y 4, ya que ambas tienen la más alta frecuencia, por lo que la muestra es bimodal. C. La muestra no contiene ningún dato repetido, por lo que se considera una muestra unimodal. Otro tema de tendencia central es la mediana, utilizada principalmente en estadística, no paramétrica. Es la mediana, la cual no se basa en la magnitud de los datos, como la media aritmética, sino en la posición central que ocupa en el orden de su magnitud, dividiendo la información en dos partes iguales, dejando igual número de datos por encima y por debajo de ella. Para calcular la mediana, primeramente tenemos que ordenar los datos de mayor a menor. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. Como podemos observar en el primer ejemplo, la mediana es el 5. Si la serie tiene un número impar de puntuaciones, la mediana es el promedio entre las dos puntuaciones centrales. En este caso tenemos el 9 más el 10, que nos da un total de 19, se divide para 2 y es un 9,5. Tenemos otro ejemplo de mediana. En este caso, considerando el ejemplo de las notas obtenidas por un grupo de 20 estudiantes universitarios, vamos a determinar la mediana. Como el número de datos es 20, entonces la mediana será la media aritmética entre los datos que están en la posición 10 por 20 dividido para 2 y la posición 11 por 20 dividido para 2 más 1. Estos datos son 74 y 75. Entonces, la mediana es 74 más 75 dividido para 2, que nos da un total de 74,5. Nota: la mediana, por ser un poco afectada por valores extremos o discrepantes, se acostumbran a decir que es una medida más robusta que la media aritmética. La media aritmética es el valor obtenido a sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de los mismos. Definición: Cx1, x2, x3, xn. Los n valores observados para una variable cuantitativa x, entonces la media aritmética es la variable x, es dada por la siguiente expresión: media aritmética es igual a x1, x2, x3, xn sobre n datos. Un ejemplo: los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kilogramos. Encuentre la media del peso de los 6 amigos. Media aritmética es igual a 81 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78 dividido para n datos, que es número 6. El resultado de todo esto es el número 80. La media o el promedio es 80. Media ponderada. La media ponderada es una medida de centralización. Consiste en otorgar a cada observación del conjunto de datos x1, x2, xn unos pesos, peso 1, peso 2, peso n, según la importancia de cada elemento. Cuanto más grande sea el peso de un elemento, más importante se considera
que es este. Ejemplo, la nota final de una asignatura es una media ponderada de las notas que han obtenido los alumnos en los 4 elementos evaluables que determina el profesor. El responsable de la asignatura otorga un peso de 3 al examen inicial, de 1 al trabajo entregable, 2 al trabajo final y 4 al examen final. Las notas de un alumno han sido las siguientes: examen inicial 5.2, peso 3, trabajo entregable 8.2, peso 1, trabajo final 7.4, peso 2, examen final 5.7, peso 4. Se hace la suma de los productos de la nota por el peso de cada nota y se divide para la suma de los pesos. La media ponderada es igual 3 por 5.2 más 1 por 8.2 más 2 por 7.4 más 4 por 5.7 dividido para 3 más 1 más 2 más 4. En total sale 61.4 dividido para 10. Realizada esa operación sale 6.4. La media ponderada sería 6.4. Media geométrica. La media geométrica de un conjunto n de datos es el resultado de multiplicar entre sí y aplicar la enésima raíz. Si la media aritmética subábamos los valores para luego dividirlos, ahora debemos multiplicarlos para luego aplicar la enésima raíz pertinente, es decir, media geométrica es igual sobre x1, x2, x3, xn sobre la raíz y la n. Cabe destacar que la media geométrica necesita que no haya números negativos o que esto sea un número par. Si los valores contienen un número impar de números negativos, estaríamos intentando aplicar una raíz o un número negativo, no pudiendo encontrar solución entre los números reales. Ejemplo, en una empresa quiere saber la proporción media de mujeres en los diferentes departamentos. Para ello se recoge el porcentaje de mujeres en el 5 principales departamentos. Porcentajes de mujeres por departamento: producción 32,6%, compras 53,5%, marketing 28,9%, recursos humanos 48,2%, administración 67,4%. Como es la media de porcentaje, calculamos la media geométrica, que es más representativa. La n es el número de datos, que sería 5. Los datos son 32,6 por 53,5 por 28.9 por 48.2 por 67,4. Realizado la operación es 43.9. Media armónica. La media armónica de un conjunto de elementos no nulos x1, x2, xn es el recíproco de la suma de los recíprocos, donde 1 sobre x es el recíproco de x, multiplicando por el número de elementos del conjunto. La media armónica es de la recíproca de la media aritmética. Los elementos del conjunto deben ser necesariamente no nulos. Esta media es poco sensible a los valores grandes, pero muy sensible a los valores próximos a 0, ya que los recíprocos 1 sobre x son muy altos. La media armónica no tiene un uso muy extenso en el mundo científico, suele utilizarse principalmente para calcular la media de velocidades, tiempos o en electrónica. Ejemplo: un tren realiza una trayectoria de 400 kilómetros. La vía tiene un mal estado que no permite correr. Los primeros 100 kilómetros los recorre a 100 kilómetros por hora. Los siguientes 100 kilómetros la vía está en mal estado y va en 20 kilómetros por hora. Los terceros a 100 kilómetros por hora y los 100 últimos a 100 kilómetros por hora. Para calcular el promedio de velocidad calculamos la media armónica. La media armónica es igual 4 porque tiene 4 datos sobre 1 hora por 120 kilómetros, más 1 hora más 20 kilómetros, más 1 hora sobre 100 kilómetros, más 1 hora sobre 130 kilómetros. El resultado es 4 sobre 593 sobre 7800. El resultado de toda esta operación es 52,61. La media armónica es del 52,61 kilómetros por hora. El siguiente tema es medidas de posición. Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Las medidas de posición son deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10, 20 y 90% de los datos. D sub 5 coincide con la mediana. Cálculo de los deciles.
En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra. En la tabla de las frecuencias acumuladas, podemos observar aquí, tenemos la fórmula, donde L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. A sub I es la amplitud de la clase. A continuación, el siguiente ejemplo. Dadas las series de estadísticas, debemos calcular los deciles de 2 y de 7. Debemos multiplicar el número de datos por el decil dividido para 10. Como podemos observar aquí, 8 multiplicamos por 2, que es el decil, dividido para 10, el resultado es 1.6. Debemos aproximarlo a 2, donde decil de 2 es igual a 2. Igual hacemos con el decil de 7. 8 se multiplica por el decil, que es 7, dividido para 10. Tenemos un resultado del 5.6, donde debemos aproximarlo a 6, y decil de 7 es igual a 6. Cuartiles son aquellos valores de la variable que, ordenados de menor a mayor, dividen a la distribución en partes, de tal manera que cada una de ellas contiene el mismo número de frecuencias. El primer cuartil, como podemos observar, es aquí 1 por n dividido para 4, cuando n es par. 1 multiplicado por n más 1 dividido para 4, cuando n es impar. Para el tercer cuartil tenemos 3 por n dividido para 4, cuando n es par. 3 multiplicado por n más 1 dividido para 4, cuando n es impar. A continuación, el siguiente ejemplo. Debemos hacer el cálculo de los cuartiles, donde para esto tenemos dos pasos. El paso 1, ordenamos los datos de menor a mayor. El paso 2, buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión k por n dividido para 4. El número impar de datos, como podemos observar, lo tenemos desordenado. Debemos ordenarlo de menor a mayor y obtendremos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Número par de datos. Como en el ejemplo anterior, debemos ordenarlo de igual manera de menor a mayor, y podemos observar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Centiles o percentiles. Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes porcentuales iguales. Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Los percentiles P1, P2, P99, leídos primer percentil, percentil 99. Si se tienen una serie de valores x1, x2, x3, xn, se localizan mediante las siguientes fórmulas. Como podemos observar, aquí tenemos las fórmulas. A por n dividido para 100, A por n más 1 dividido para 100. En el siguiente ejemplo, dadas las series de estadísticas, debemos calcular los percentiles de 32 y 85. Como podemos observar, el número de datos que tenemos son 7. Debemos multiplicarlo por 32, que es el percentil, dividido para 100. Obtendremos un resultado de 2.2, donde el percentil 32 es igual a 4. Igual hacemos aquí mismo, donde 7 multiplicado por el percentil, que es 85, dividido para 100. Obtendremos un resultado 5.9, donde el percentil de 85 es igual a 7. Tabla de frecuencia para datos no agrupados. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla
de los datos estadísticos, asignados a cada dato su frecuencia correspondiente. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Se representa por f sub i. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se representa por n. f1 más f2 más f3 más fn es igual a n. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tanto por ciento y se representa por n sub i. La suma de las frecuencias relativas es igual a n sub i es igual a fi sobre n. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por f sub i. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tanto por ciento. A continuación, un ejemplo de la tabla de frecuencia. Durante el mes de julio en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas: 32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 29, 29. En la primera columna de la tabla colocamos la variable ordenada de menor a mayor. En la segunda hacemos el recuento. En la tercera anotamos la frecuencia absoluta, así como lo tenemos en la tabla ya presentada. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido con el tema de datos no agrupados.